Colombia acaba de legalizar hace unos días el aborto y quiero traer a colación este tema y para eso he traído a Ili Rivas para que me ayude a exponer varios puntos de vista sobre este tema tan importante y pues parte de lo que hacemos día a día en nuestra carrera de psicología social. Así que vamos a tratar este punto de la legalización del aborto en Colombia específicamente, porque hay muchas personas, Ili, que defienden el aborto, pero hay muchísimas personas, y creo que es la gran mayoría, que está en contra de lo que es el aborto, porque estás violentando la vida de un no nacido, la vida de una persona o de una posible persona al momento de nacer. Entonces vamos a discutir qué vendría siendo esto, pero vamos a darle una vista vamos a suponer que esta madre quería abortar, pero por presión social, por presión familiar, mm, terminó no tomando la decisión de abortar. Vamos a suponer que ya pasaron 5 años y este niño ya pudo crecer, ya vive en un ambiente familiar, pero un ambiente familiar donde hay violencia intrafamiliar, donde hay abuso emocional, psicológico, sexual y hay toda una gran variedad y ver esta perspectiva de este niño que nace en una familia disfuncional. Y este punto, pues, cabe destacar que aunque hay todavía muchísimos detractores con este tema, también hay una comunidad eh, luchando por este derecho, sobre todo y específicamente sobre el cuerpo de la mujer. Aquí hay algo muy interesante de este punto porque han habido muchísimas naciones desde luego de la Segunda Guerra Mundial, entre 1950, 60 y 70, que han hecho una legalización de este proceso, de esta toma de decisión. Y también ha avanzado históricamente en muchos aspectos, donde la mujer, para poder tomar en primera instancia, muchos países a inicios de las décadas 50, 60, 70, para tomar esa decisión necesitaban de una aprobación médica. Luego fue evolucionando y después solo era necesaria la toma de decisión entre la pareja. Y por último, pues ya ni siquiera ninguna persona debe tomar decisiones sobre el cuerpo de la mujer, sino simplemente ella misma. Ella misma, ¿no? Exactamente. También hay que aclarar otros aspectos en el ámbito del aborto, que cuando se legaliza este proceso no quiere decir que cualquier persona puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier instancia. Detrás de esas legalizaciones, como una buena ley, hay condicionantes o, como en el área del aborto se le llaman, causales. Entonces, cada ley aprobada en cada país tiene sus causales, es decir, hay unas condiciones específicas que cumplir para que este proceso sea legal. No quiere decir que cualquier persona que tome la decisión lo pueda hacer. Otro miedo y otro de los argumentos que toman personas que están en contra de este proceso de aborto es que consideran que cuando se legaliza este proceso es como que las personas lo van a tomar como un aspecto lúdico, es decir, se van a entretener abortando. Es decir, si alguien, como que, no sé, tú y yo decidamos este fin de semana tener relaciones sexuales porque tenemos ganas de abortar la próxima semana, ¿sí? Entonces, bueno, como es libre ya, entonces podemos hacer y deshacer con nuestras relaciones sexuales sin protección y la siguiente semana pues yo tomo la decisión de abortar y ya, fin de la historia. Entonces, ese proceso no es así. Entonces, siempre van a haber leyes y las leyes son para condicionar la convivencia humana, para condicionar que todas las cosas vayan de una manera muy armoniosa y, por así decirlo, o que haya una protección entre la convivencia, o sea, un orden social. Y detrás de eso, pues también hay, detrás de una legalización, también hay unas órdenes que cumplir, unos estatutos, unas causales para que eso sea. No, dale. Pero vamos a hablar del contexto ya de lo que vendría siendo que este niño ya tiene 5 años, está viviendo en una familia disfuncional, tiene maltrato psicológico, abuso sexual, precariamente puede siquiera comer. Entonces, ¿cómo sería esta condición humana de este niño o esta niña que se está formando apenas con 5 años y que ya a priori tiene varias dificultades, varias adversidades, varias limitantes que podrían condicionar su desarrollo social, su desenvolvimiento en su vida adulta? Porque
de todo esto también puede haber un desamor, puede haber heridas de la infancia, que sabemos que esto influye muchísimo en esta parte de la adultez. Entonces, ¿cómo sería esta vida de un niño? O sea, vamos a contextualizarlo, vamos a imaginarlo y vamos a meternos en ese papel como personas externas de esa situación. Entonces, desde un punto de vista psicológico es un daño muy grande, es una construcción de su personalidad bastante, vamos a llamarlo despreciable, bastante caótico, porque este niño o esta niña, primero que todo, va a empezar a ver un mundo desde lo que vendría siendo ese entorno familiar, que es su entorno más cercano. Y eso es una ecología de la acción que surgió a raíz de esta mujer no haber tomado la decisión de abortar por influencias familiares, culturales, sociales y políticas. Bueno, justamente cuando estaba dando el contexto de lo que era una aprobación de ley y todas estas cuestiones, justamente iba a saltar al punto donde qué pasa, que todo este proceso explicándolo previamente para que las personas que están viendo este video, si están en contra de esto, pues también puedan tomarlo como una opinión externa, tengan una apertura de escucha sin juzgar todo este proceso previo. Y justamente iba a caer en las consecuencias de lo que ocurre cuando una persona, a pesar de que hay una ley que le permita legalmente tener un proceso cumpliendo los causales, también puede no tomar la decisión. Entonces, ¿qué pasa? Justamente iba a decir eso, pues antes que caer en el contexto familiar, para no ser tan determinantes o tan exagerados negativamente en ese entorno, hay algo que va a influir directamente, y es que este ser, esta creación celular que se forma dentro de la mujer, cuando una mujer tiene el momento, la decisión para decir lo quiero o no lo quiero, y dentro de sí crea un sentimiento de no quererlo, pero su miedo a ser rechazada socialmente por su entorno familiar, por su entorno de amigos, médico, por ser juzgada, por llegar a pagar una pena, no tome la decisión. Ya ahí se está cortando un vínculo, porque voy a tenerlo sin ganas de tenerlo. Antes de que esta personita, esta unión celular se cree, antes de que llegue al mundo y se convierta en persona realmente, porque no es persona, es una formación celular, antes de que se convierta en persona, tiene un primer vínculo, crea un primer vínculo, porque él, antes de ser individuo, mientras está en el cuerpo de la mujer, es un individuo, o sea, es capaz de dividirse todavía, pertenece al cuerpo de la mujer. Y esa mujer va a ser mamá. Si ese primer vínculo se crea de una manera rota, se crea un vínculo roto, o sea, te voy a tener porque pero no es que quiera tenerte, ya la vida, ya el trato, ya la vinculación y ya lo que hablabas de las heridas de la infancia y el desarrollo de la personalidad de ese niño, de ese ser, indistintamente el sexo que sea, ya viene rota porque ya van a ser por un cumplimiento social y no porque lo deseo por una o lo obligación anhele. social, ¿verdad? Exactamente. Más que por tu querer o haberlo querido. Por supuesto que antes de esa decisión tenemos que tener en cuenta cómo fue que surgió ese embarazo. Porque pudo haber sido por un accidente, de que no hubo protección en ambas partes, por una violación. Entonces, ahí son muchas condicionantes que habría que desmenuzar todo ese contexto para poder dar una vista mucho más amplia, mucho más compleja y no hacer un reduccionismo de esa situación, que es lo que muchas veces se cae en debate, en que se va solamente a una sola postura y las otras posturas pues se obvian, sabiendo que son condicionantes de toda esa ecología de la acción que al final llevan pues a una decisión, sin juzgar el papel que cumple la mujer, porque es algo muy importante. Y sin embargo también dejamos de lado una figura importante, que es la figura masculina. Y entiendo que en cierta medida estos movimientos feministas que apoyan y promueven esta ley de aborto, ellas quieren desligarse del patriarcado y por supuesto con mucha razón. Sin embargo hay que tomar en parte esa parte de hombre, para no generalizar que todos los hombres son machistas, sino para tener también en consideración que este hombre también pasa por un proceso psicológico, emocional, que también se ve afectado,
quizás no lo notamos porque nosotros los hombres somos mucho más reservados, nos da miedo a decir estas cosas, que tenemos emociones por este mismo sistema de patriarcado, pero sin embargo hay una situación que también se está dejando un poco a la deriva, se está omitiendo y esa parte que también el hombre se ve afectado. Entonces tenemos que tener en consideración los tres aspectos. En caso de que la mujer se vio en la obligación de dar a luz, que serían los padres, que sería el niño, que conforman esa familia nuclear que es lo que sostiene la sociedad. Exactamente. Y justamente en ese punto, además de que las razones detrás de ese embarazo, antes de que salga alguien juzgando, sí, pero ¿por qué no lo pensó 2 veces? ¿Por qué no usó un preservativo? ¿Por qué todas estas cosas y tomar la decisión? Este tema es mucho más complejo, es para otro video, porque hay que entender cuáles fueron las condiciones materiales de esa persona. Porque hay que evaluar de una manera muy individual el caso de esa persona. ¿Tuvo acceso económico y material para comprar esos preservativos? ¿Tuvo un acceso a educación sexual que le permitiera entender y conocer su cuerpo como mujer y las consecuencias de ciertas acciones que podía tomar? ¿Tuvo acceso a una educación y a un derecho y reconocimiento de su cuerpo y saber decir que sí, saber decir que no, sin estar presionado socialmente para llegar a ese acto sexual? Entonces, para no complicarnos con ese aspecto, vamos a dejar ese tema a un lado, pero hay que entender que también hay que tomar en cuenta esa historia antes de todo ese proceso y no juzgar, evitar juzgar en todo ese proceso. Además, las condiciones materiales de esta familia nuclear, ¿qué pasa si este niño nace en unas condiciones precarias? Donde mamá no tiene para comer, papá tampoco tiene para brindar una gran calidad y aparte viene una tercera boca que alimentar. ¿Qué pasa en ese sentido? O sea, ¿qué pasa con la vida de ese niño? ¿Cómo va a crecer ese niño? ¿Cuál es esa psicología de la acción? Que por supuesto vamos a decir que se puede repetir en cierta medida o en cierto porcentaje alto, que se puede repetir ese mismo círculo. Exactamente. Porque el niño nace en esa familia nuclear donde hay precariedad, donde hay hambre, donde hay un poco de miseria. Y ese niño nace con ese constructo de lo que es la realidad, lo que es la sociedad, lo que es el mundo. Entonces probablemente pueda repetirse la misma historia. Porque ¿qué pasa? Tiene que empezar a subir un estatus social para poder salirse, romper esa cadena de esas condiciones materiales que nos atan a todos. Indistintamente. Exacto. Que sea estatus, es un estatus social de clase alta o un estrato social de clase baja. Entonces una condicionante es una variable muy amplia o varias variables que hay que tomar en consideración. Y por supuesto nunca va a haber algo concluyente ni una respuesta concluyente porque hay que tomar esto de un sentido muy particular y muy personal. Porque no vamos a dar una solución a una masa sabiendo que cada persona, cada familia nuclear tiene sus características independientes, tiene sus consecuencias materiales independientes y pues hay que tomar mucho en consideración qué es lo que sucede de todo esto. Para cerrar ya el punto, algo que me acabo de acordar, ahí en Kenia hay un estudio que dice que para poder tú solventar esta tasa alta de abortos, es necesario incluir lo que es la educación sexual como algo normal. En el momento en el que tú incluyes esta educación sexual a estos preadolescentes y adolescentes, saben por dónde van a ir el camino y saben una realidad mucho más tangible de lo que vendría siendo. Es una toma de conciencia antes de llevar a cabo esa decisión, porque tener relaciones es algo normal, es algo evolutivo, lo venimos practicando desde la aparición de los primeros homos en el mundo, pero hoy por hoy es importante esta educación sexual, primero en un mundo en el que está superpoblado, en un mundo donde no todas las personas tienen unas condiciones materiales óptimas para llevar una vida óptima y saludable. Así que bueno, nada, este debate es muy amplio y queremos que nos dejes tus comentarios acá abajo. ¿Qué opinas sobre la legalización del aborto en Colombia y sobre todo en general? ¿Qué opinas tú al respecto?